1943. Bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho y con el mundo inmerso en la Segunda Guerra Mundial, surge el Colegio Nacional. Los más destacados representantes nacionales en filosofía, ciencia y artes se reúnen con una sola misión: difundir el conocimiento para ampliar la cultura del pueblo mexicano. A 70 años de su creación, México es otro. El desarrollo de la modernidad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías digitales, el crecimiento demográfico y el aumento en la oferta académica plantean al Colegio Nacional nuevos retos para cumplir su cometido. Un cumpleaños que obliga a mirar al futuro. Desde 1943 hasta hoy, importantes eventos históricos han transformado a México y a la humanidad de manera radical. Durante la década de los 40, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se establece un nuevo orden político que divide al mundo en dos grandes sistemas: el capitalismo y el socialismo. Las hostilidades geopolíticas provocaron el veloz desarrollo de la carrera armamentista y la amenaza latente del estallido de una tercera guerra mundial. Así, la Segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones, incluso en aquellas naciones que no participaron directamente en la contienda bélica. Sin embargo, no todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se limitaron al ámbito político y no todas fueron negativas. En el mundo de la cultura, México, que brindó su apoyo a Estados Unidos, se enriqueció con la llegada de refugiados políticos de varios países que adoptaron nuestro país como su nueva nación. El vasto intercambio de ideas y el establecimiento de nuevas medidas políticas en términos de educación hizo latente la necesidad de crear instituciones que fomentaran y difundieran la cultura en todos los niveles socioeconómicos de México, en el intento por aumentar y homogeneizar el nivel educativo de los mexicanos. Así surge el Colegio Nacional, en palabras de José Emilio Pacheco, como una respuesta a la barbarie que hoy, como entonces, amenazaba con devorar al mundo. Esta historia comienza con el compromiso de un pequeño grupo de destacadas personalidades que se reunieron para compartir sus conocimientos de manera abierta y gratuita. Es interesante el origen del Colegio Nacional porque el Colegio Nacional es una institución gemela del Colegio de Francia. Y el Colegio de Francia fue creado en 1530 y tantos, me parece, como una forma de contrarrestar la parte dogmática de la universidad, que en París en esa época era la Sorbona. Y se creó precisamente con ese principio de que tenía que estar constituido el Colegio de Francia con grandes pensadores que se acercaran al pueblo. Entonces, sí, sigue siendo esa ventana, y el Colegio Nacional pues nació también con esta idea, obviamente adaptada a la realidad de nuestro país. Cuando veo el decreto del presidente Ávila Camacho, muy bien aconsejado por los más brillantes talentos mexicanos, es un documento valiosísimo. Pretendía recuperar a un país que estaba todavía curándose sus heridas, para no olvidarse que más allá de las Adelitas y de las balaceras, había otras cosas en México que iban a sobrevivir esa terrible situación que vivió el país al principio del siglo. Los originales miembros del colegio fueron 15, entre los cuales había una variedad, digamos, de científicos, de artistas, de pensadores, de escritores, etc. O sea, todos ellos, pues, digamos, dedicados a alguna rama del conocimiento o de las artes, ¿no? Podríamos allí mencionar, por ejemplo, a Orozco como uno de los grandes pintores, a Diego Rivera también. Había
en fin, digamos, toda una gama de, por ejemplo, escritores como Alfonso Reyes, que también formaba parte. Entonces, como podemos ver, sus miembros iniciales no eran de un pensamiento homogéneo, había diversidad de maneras de pensar, de tendencias políticas, y el colegio siempre ha sido muy cuidadoso, y así lo establecen sus reglamentos, en el sentido de que debe precisamente respetarse todas las formas de pensamiento, todas las formas de expresión. La misión del Colegio Nacional consiste, en primer término, en seguir siendo fiel a lo que ha sido y es un centro consagrado al estudio, la investigación, el cultivo y la difusión de las ciencias, la literatura, la historia y las artes. Un centro que ha preservado la independencia de la cultura y la saludable y necesaria diferencia en las opiniones y las creencias. En suma, frente a la uniformidad, postulamos la diversidad. La función del colegio era específicamente, se puede definir en función de su logo. La característica del colegio es libertad por el saber. La función es la divulgación de la cultura. La misión que tuvo el Colegio Nacional cuando se diseñó y se echó a andar hace 70 años fue abrir un espacio a la sociedad entera, todos, no importa qué formación tuvieron, no importa de qué origen social o étnico o lo que sea pueden provenir, tener acceso a esas personas sin tener que estar inscritos en la universidad o en las instituciones en las que estas personas están, tener un trato directo, conocerlos, oírlos, preguntarles, interactuar con ellos, como un mecanismo realmente de llegar hasta donde es humanamente posible a todos los niveles sociales y a toda la sociedad mexicana. A lo largo de 7 décadas, el Colegio Nacional ha sobrevivido y cumplido con su misión a pesar de los embates de numerosos cambios políticos y sociales por los que ha transitado México. La finalidad con la que fue creado el Colegio Nacional respondió a las necesidades específicas de la realidad mexicana vivida en la década de los 40. Entonces, en 1943, la población mexicana ascendía a 19.7 millones. En el Distrito Federal se concentraban 1.757.000 habitantes. El porcentaje de analfabetismo en el país era del 58% de la población total. Hoy en México somos más de 112 millones de habitantes. De ellos, el 6.88% son analfabetas. La tecnología también cobró su cuota. Existen 40 millones de usuarios de Internet en todo el país. El 58% de ellos lo hacen a través de teléfonos inteligentes, 64% a través de computadoras de escritorio y 61% a través de computadoras portátiles. Durante el 2012, el tiempo promedio de conexión de los internautas fue de 4 horas 9 minutos, 47 minutos más que el año anterior. 4 horas 9 minutos de información de todo tipo, útil, inútil, confirmada, por confirmarse, pública, personal, información a final de cuentas. Ante esta oferta, ¿cómo logra el Colegio Nacional mantenerse vigente? ¿Cómo apuntala sus muros? ¿Cómo divulga sus conferencias? El reto se hace presente. De manera orgánica, cada institución que integra la sociedad mexicana se ha adaptado a las necesidades de la actualidad. Sin embargo,
En el Colegio Nacional aún existen retos por resolver para seguir cumpliendo con su misión original. La mayoría de la población no está consciente de su existencia. A pesar de ser un archivo abierto, no está en el imaginario colectivo como un acervo que puede ser consultado. Conocimiento disponible, sí, pero en espera de espíritus inquietos. En este momento México ha cambiado muchísimo y este conjunto de 40 personas, si estuviéramos completos, que podemos actuar, no puede jugar un papel tan importante como lo jugaban estas 20 personas, porque era una situación en la cual había un vacío que llenar. No es el caso, pero tenemos la obligación de adaptarnos a cómo va evolucionando el país. Pero hay otras muchas opciones. México es un país mucho más grande, mucho más complejo, mucho más competitivo a nivel internacional, y hay muchas instituciones en el país que pueden jugar un papel muy importante. No podemos prescindir del Colegio Nacional. Creo que hay formas de pensar que el Colegio Nacional es parte del sistema educativo, si entendemos por el sistema educativo toda la infinidad de maneras en las cuales la sociedad puede adquirir conocimiento, formación, visión acerca del mundo, visión acerca de su sociedad, de su naturaleza que lo rodea, etc. En esa concepción, sin duda alguna, el Colegio Nacional es una parte muy importante de la función educativa. Con el paso del tiempo, el Colegio Nacional ha modificado algunas de sus características originales. Una de ellas, quizá la más importante, es que aumentó el número original de sus miembros. Son pues 40 las disciplinas representadas actualmente en esta institución, las cuales abarcan áreas de conocimiento como la historia, la literatura, la medicina, la química, la física y la astronomía. Sin embargo, muchas de las disciplinas que se han desarrollado con mayor rapidez en los últimos tiempos, como la informática, y que han cobrado gran importancia en la actualidad, no han sido integradas aún a este grupo. El caso de la informática es una disciplina nueva, pues un miembro que llevara esa representación dentro del Colegio Nacional, pues tiene que ser una persona ampliamente reconocida en su campo, haber hecho contribuciones fundamentales en el campo de la informática para ingresar al Colegio Nacional. No es solamente que vamos a tener a alguien para que difunda el asunto de la informática, sino que tiene que ser un individuo que haya contribuido y que a través de su contribución tenga una mayor capacidad para poder difundir su disciplina. Debemos aumentar el número de miembros del Colegio Nacional, somos 40 ahora, hay varias bajas, desafortunadamente hemos perdido a grandes personajes en los últimos 5 o 6 meses, pero yo no creo que 40 personas para una población de 110 millones de personas está bien. Yo creo que eso debería aumentarse. Hay personas que le ven contras a esto, yo más bien tiendo a pensar que tiene muchas cosas positivas, poderlo aumentar razonablemente y además tener un mecanismo que vaya siguiendo esto conforme no solamente el país crece, sino la comunidad de la cultura del país, la comunidad que cultiva la cultura del país crezca, y lo ha ido haciendo sin duda alguna desde el inicio del Colegio Nacional. Buscamos que el equilibrio exista. Los estatutos se modificaron precisamente como uno de estos fines, de que pues el número de miembros esté equilibrado entre los que cultivan las ciencias exactas o las ciencias naturales o las humanidades o actividades artísticas diversas, y en esto pues no haya, como en algunas épocas, predominios de unas más sobre otras. No todos pueden estar en el Colegio Nacional, todos deben de sentirse convocados al Colegio Nacional para, a través del colegio, dar el mensaje de lo que el país tiene en riqueza en esos campos.
Uno de los objetivos originales del Colegio Nacional fue aumentar la cultura del pueblo mexicano. Sin embargo, en su 70 aniversario, ¿qué porcentaje de la población sabe de la existencia de esta institución y asiste o accesa a sus medios? Creo yo que sí se conoce que es el Colegio Nacional. Falta, yo creo, difundirlo un poquito más a nivel de la provincia, porque originalmente tenía su función exclusivamente aquí en la Ciudad de México, y de la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México. Pero sí, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, hay que utilizar nuevas tecnologías para difundir las conferencias del Colegio Nacional y todos los eventos que se llevan a cabo aquí, que son muy interesantes, por cierto. Hay que ir. Si la gente no viene, hay que ir a buscar a la gente. El Colegio Nacional, además de presentar de una manera constante las actividades de sus miembros, a través de conferencias, de seminarios, etcétera, etcétera, también el colegio publica todas las charlas, todos los trabajos de sus miembros. Entonces hay una difusión a través de la publicación de libros o de folletos o de opúsculos que me parece importante. Debo decir que afortunadamente el modelo del Colegio Nacional se ha ido replicando en algunos estados de la República. Hay colegios de Colegio de Sinaloa, por ejemplo, o el Colegio de Michoacán, hay varios de estos colegios, el Colegio Mexiquense, que pues un poco a similitud del Colegio Nacional se han ido creando. Yo no conozco con detalle cómo funcionan, me gustaría pensar que el esfuerzo es similar al que el Colegio Nacional trata de hacer accesible el conocimiento y a las personas que forman parte del colegio, al mayor número posible de personas de la sociedad. No solamente hablamos de las pláticas, se publican libros, sacamos unas memorias cada año, hacemos libros dedicados a las conferencias en las cuales se han reunido. Entonces tenemos memorias, tenemos libros, tenemos conferencias, pero estamos un poco anticuados. El acceso a las conferencias de los miembros del Colegio Nacional, que tienen que dar una cada mes en el año, son 10. Bueno, eso multiplicado por el número total potencial son 400 conferencias, que no es poca cosa. Hemos avanzado en que simultáneamente que se esté impartiendo una conferencia o una actividad distinta como un concierto, se puede escuchar en lugares remotos como otras instituciones educativas que existen en la Ciudad de México o bien en universidades que están en los estados de la República. De tal manera que ya la proyección del colegio va siendo mayor en este sentido. Sus miembros coinciden. El Colegio Nacional es un dique contra la barbarie. Casi 1 millar de libros editados en 7 décadas, más de 10,000 asistentes por año a sus conferencias, innumerables eventos, conciertos, mesas redondas. ¿Pero es esto suficiente? A lo largo de 70 años, el Colegio Nacional ha sobrevivido a la transformación de los tiempos. Después de todo, su pilar es la obra de eminentes personalidades que han sido parte de él. Científicos, literatos y artistas mexicanos que han aportado la creación del mundo como hoy lo conocemos. Múltiples Méxicos han sido vistos, valorados y analizados desde sus ojos, pero el reloj exige un cambio. Conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, difusión. El reto está planteado. Yo pienso que
Ahora que el colegio cumple 70 años de vida, sería momento para reconsiderar ciertos aspectos que tienen que ver con la difusión de las actividades del Colegio Nacional, de tal manera que haya una mucho mayor presencia. Tenemos ahorita un archivo de más de 2,000 conferencias dictadas por muchos de los miembros que han sido y que somos del Colegio Nacional. Y considero yo, y varios otros miembros del colegio, que este es un tesoro de cultura que debería tener una difusión más amplia. Ahora formamos una comisión de difusión del Colegio Nacional y esa comisión se está encargando de la organización y promoción de estas otras formas de divulgación de las actividades de los miembros del colegio. Entonces, el valor del Colegio Nacional es ese, que tiene que tener los grandes pensadores que deben tener actualizado el estado del arte, de lo que está ocurriendo no solamente en México, sino a nivel mundial, para que la cultura se mantenga actualizada en nuestro país. Tenemos que encontrar formas de llegar, y obviamente los medios electrónicos, la televisión es uno de ellos, el otro es el internet, que yo creo que no estamos usando todavía de manera adecuada en el colegio, para poder realmente diseminar por un lado el conocimiento que está representado en los medios del colegio, y por otro lado el darles la oportunidad a la gente de interactuar con los miembros del colegio, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos para que los miembros puedan ser requeridos y puedan ingresar pues a edades más tempranas, porque de otra manera pues ha sido una institución que envejece, y entonces pensamos que si una persona empezara con su labor en el colegio a una edad más temprana, pues en vez de darnos 10 años de su existencia por este fin, que nos dé 20 o más. No es posible que estemos a la altura del siglo XXI, personas que más de la mitad de los miembros del Colegio Nacional nacimos antes que el Colegio Nacional. Pero por supuesto que hemos tomado muy en serio, tenemos un sitio en internet, tenemos muchísimas visitas de todo el mundo, de América Latina, del extranjero, de gente que no había oído nunca hablar del Colegio Nacional. Pero ya en este momento, con el número de entradas que tenemos, de preguntas de estudiantes que para sus estudios recurren al sitio del Colegio Nacional, se ve que hay un enorme conocimiento en comparación con lo que teníamos antes, pero un conocimiento incompleto a lo que debemos de tender. Estamos muy conscientes, es una de las deudas que tenemos, modernizarnos. Necesitamos sangre joven, ideas nuevas y trabajar muy duro, pero lo tenemos que hacer a través de esos medios de comunicación. Solo quiero recordar a uno de sus fundadores, Alfonso Reyes, quien cuando le preguntaron para qué servían todas esas actividades que a través de las instituciones del Estado paga el pueblo mexicano, respondió con la mayor sencillez, pero también con la mayor contundencia: para que el porvenir no quede librado a la desesperación ni a la violencia. Muchísimas gracias. Thank you.